los usuarios reclaman y del otro lado no se escuchan las respuestas. Bueno, vamos a recibir a nuestro invitado, lo tenemos en piso. Marcos Contreras es presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios Defender. Bueno, bienvenido a nuestro estudio. ¿Cómo estás, Marcos? ¿Todo bien? Buenas tardes, ¿cómo están? Sí, un placer poder saludarlo y compartir con toda su teleaudiencia. Exactamente, siempre hablamos por teléfono. Ahora conocemos personalmente, ¿viste? La radio tiene esto, conocer a la persona. Eso es lo bueno porque, bueno, el diálogo va a ser un poquito más fluido. Bueno, nos encontramos todos con este aumento al mes de diciembre y una convocatoria a una audiencia pública, entre comillas, no vinculante, que es también lo que existe en la ciudad. Ahora, por un lado, provincia aumenta, por otro lado, el municipio llama a debatir o al menos a hacer catarsis a los usuarios. ¿Cuál es la situación actual? ¿Se viene el aumento? Para explicarle a la gente bien cómo van a tener que pagar el pasaje próximamente. Bien, según lo que pudimos acceder de información al margen de la publicación en el boletín oficial, nos encontramos en la práctica que los choferes de colectivos están desconociendo realmente si se va a aumentar efectivamente o no a partir del día de mañana. De hecho, en persona le he preguntado a algún chofer para tener más certeza, porque el usuario, lógicamente, con quien puede tratar es con el chofer directamente, en las pocas frecuencias que hay, ¿no? En principio, lo que estaría dispuesto sería que a partir del día de mañana, 21, comience a regir el nuevo aumento. Sabemos que dentro de los tantos manoseos que reciben los usuarios, si se me permite la expresión, ni siquiera tienen certeza de cuándo se van a producir las modificaciones o no. En los anteriores aumentos que se dieron, daban una fecha, posteriormente se corrían, y bueno, de hecho ahora iniciaremos los trabajos para ver de qué manera podemos sopesar, contribuir a poder cambiar un poco esta situación y que el impacto se retrase o no ocurra. Eso. ¿Preocupa el progresivo y frecuente aumento del transporte de pasajeros y que se habla de un valor casi inalcanzable para el trabajador? Absolutamente. Nosotros entendemos la postura de cualquier empresa que manifieste que sus costos son altos, pero como siempre decimos, la perspectiva tiene que ser puesta sobre el usuario, porque es el eslabón más débil en la cadena en cualquier tipo de servicio. Entonces, debemos siempre mediar, y aquí es uno de los errores que nosotros resaltamos, con respecto a qué participación le dan a los usuarios en las tomas de decisiones. Porque si no se escucha esa campana, porque entendemos que en la mejor de las voluntades quizás puedan ser ajenos a los casos. Sí. Es necesario que las asociaciones de consumidores, los referentes barriales y demás sean oídos antes de tomar este tipo de decisiones. Porque si bien entendemos que estamos en un contexto hiperinflacionario, por más que lo quieran disfrazar, pero también tenemos que pensar en qué impacto tiene en cada familia, qué impacto produce en cada usuario. Nosotros, como usuarios, generamos una previsibilidad de gastos, o tratamos al menos de hacerlo. Es muy difícil el contexto, y que hoy modifiquen esos criterios significa un daño permanente y una práctica sumamente nociva al bolsillo del usuario en todo lo que implica, al margen del destrato que significa esto por la falta de importancia que le dan a cada usuario de la ciudad y del servicio metropolitano. Sí. Cuando yo hablaba de la audiencia pública, que bueno, punto aparte es que es convocada para el 4 de enero, ya convocado por la municipalidad, salió publicado. Justamente hablaba sobre, está bien, le dan participación, pero ¿por qué tomé la palabra catarsis? Me acuerdo Rolando Gutiérrez de Consumis, decía, ¿qué voy a hacer catarsis allá? Claro. Si para eso me quejo con mi mujer, porque no tiene voto, es solamente... ya hay experiencias, que la empresa habla y dice, bueno, el boleto es tanto, y se aprueba y la gente va y se expresa un poco, pero no es oído por la municipalidad. ¿Conviene ir a la audiencia pública como representante del pueblo? O como, bueno, representante no, sino como asociación. Absolutamente. De hecho, en la audiencia pública que se hizo este año, en Posadas y en la de Oberá también, fue increíble, la nosotros cantidad. Participamos y dimos la voz. Aquí en la de Posadas nos tocó ocupar el segundo lugar, porque se hizo la presentación, fue el representante de EUTA, y nosotros vinimos detrás de eso. Considero que es sumamente importante, y de hecho reitero y solicito a todos los usuarios que participen. ¿Por qué? En primer lugar, porque dice ya el viejo adagio, el que no llora no mama. Entonces, si nosotros consentimos, de todas maneras, las decisiones que se toman van a seguir avasallando. Ahora,
A raíz de esa audiencia se produjeron ciertas cuestiones porque se vio la magnitud del impacto. No debemos facilitar, y estoy hablando en el tren pacífico, lógico y razonable de todas las cuestiones. Debemos participar como referentes, como usuarios, como colectivos, de todo tipo, en este tipo de audiencias, al margen de que no sean vinculantes, lo que le explicamos a la audiencia que significa que no tiene un valor o un efecto directo sobre la decisión. Pero recalco eso, efecto directo. Pero sí hemos conseguido, a raíz de la participación y de seguir sosteniendo, que pequeñas cosas vayan cambiando. Faltan un montón, seguramente, pero hay que ser esa piedrita en el zapato. Sí, y Marcos, ¿qué cosas se lograron? Porque por ahí uno tiene la frecuencia, mirada, sí, la mirada la negativa misma, de que las respuestas no se dan, cada vez menos frecuencias, pareciera que hacen lo que quieren. Las audiencias, ¿no?, anteriores estamos peor, o sea, la frecuencia, la falta de respuesta, la falta de claridad, no hay números, vos no sabés cuánto le llega a la empresa, que la empresa tendría que estar también blanqueando todo eso, todo lo malo que se puede, no quiero ser tan negativo, decía ella, pero no cambió nada. ¿Qué se logró? Y en primer lugar, que siempre resalto este hecho, pudimos poner en contexto y llevar a la práctica de forma indirecta, porque a nosotros no nos interesa atribuirnos el logro, sino que se produzcan las situaciones. Voy de atrás para adelante. ¿Qué fue lo más reciente? El ingeniero Estelato, el intendente de la ciudad de Posadas, ha plasmado que él está en negociaciones para traer la SUBE nacional. ¿Cuántos años de pelea llevó eso? Son palabras de él. Segundo, siempre yendo hacia atrás, ¿no? También mencionó que entró en trabajo porque pudieron descubrir el agujero del mate, que el monto de recarga de quien tiene aún el plástico SUBE es poco. Nosotros venimos reclamando insistentemente eso, pero se va logrando. A su vez, pudimos conseguir que se revean ciertas cuestiones con respecto a esta gran idea que tuvieron en su momento de el plástico con el QR estático. ¿Y qué conseguimos con eso? Que es una gran satisfacción, que los representantes directos de la empresa salgan a dar una nota, que fueran a todos los medios y expliquen cómo funciona el sistema para ver las falencias y cómo vulneran nuestros derechos sin importarles nada. Pero dijeron algo muy interesante y está en la voz de ellos, que el sistema del plástico QR con el QR estático lo tenían previsto ya desde el año pasado y estaba resuelto. Lo aplicaron recién ahora. ¿Y por qué lo aplican recién ahora? Porque hubo una usuaria que se presentó en la audiencia, contó su experiencia, que hizo la denuncia en defensa del consumidor y ese plástico mágicamente apareció. Entonces, como siempre decimos nosotros, con respecto a los derechos de consumidores y usuarios, hay que defenderse, hay que buscar asesoramiento. En estos temas es gratuito. Hay que ir hacia adelante, provocar las soluciones. Si nosotros consentimos desde la quietud de nuestro lugar, es difícil que las cosas cambien. Sí. Pero podemos llegar a pequeñas soluciones y vamos a dar la batalla en esta audiencia, lógicamente. Hoy hablábamos justamente, nos marcaba Lucas Jardín, que esta audiencia va a ser justa para tratar esos temas y muchos temas más que creo que no va a ser palabras que espero sean hechos, justamente lo que hablábamos de él, la carga, límite. ¿Qué temas van a plantear ustedes concretamente como asociación en esta audiencia pública? Para enumerar así rapidito, para repasar, ya lo planteaste algunas, pero para repasar, temas que van a estar planteando en esta audiencia. Antes de ir a la audiencia, nosotros vamos a hacer una presentación directamente a la legislatura de la provincia de Misiones para que tomen parte quienes corresponden en esto, para que intervengan directamente como representantes del pueblo, más allá de, y siendo la Casa del Pueblo, más allá de que pueden decir que a nivel jurisdiccional o a nivel institucional no correspondería, pero sí tienen injerencia, porque existe una comisión de transporte, existe una comisión de usuarios, y este tema, al ser metropolitano, implica distintos departamentos. Claro. Por ende, tiene que entrar ahí. No es municipal, aclaramos también la gente. Exactamente. No es municipio. Eso es otra cosa que se tiene que rever con respecto a las audiencias, porque no sirve de nada que se hagan audiencias en Posadas solamente cuando la decisión se toma a nivel metropolitano. Y llevemos este concepto a la gente. Las decisiones de aumento de transporte se toman entre Garupa, Candelaria, Posadas, Ministerio de Hacienda y Secretaría de Transporte. Entonces todos deben participar, y esto es un llamado a la razón, porque los usuarios necesitamos que participen de esa forma. ¿Qué es lo que trataremos? Inicialmente vamos a arrancar con la presentación hacia la Cámara de Diputados para que nuestros representantes intervengan, participen directamente sobre esta cuestión, porque para eso están ahí. Y a raíz de eso también nosotros vamos a llevar adelante la voz para que esto se retrase de la mayor manera posible, por una cuestión lógica. Y que en esto vamos a hacer hincapié, porque la empresa
ya conocemos cómo trabajan, ya sabemos qué piensan y hacen la misma presentación siempre. A mí me tocó ir a la audiencia pública de Oberá y era el mismo papel que cambió nada más que la ciudad. Entonces, ellos van a hablar de los subsidios, de los problemas, de esto y de aquello. Y nosotros vamos a hablar de los problemas de los usuarios y sobre todo esta cuestión que me gusta poner en contexto. Basta de hablar de quita de subsidios y demás, porque lo que se pretende a raíz de esto es poder liberar el precio del boleto a través del sistema que hoy plantea el presidente actual que tenemos, que es la libertad contractual entre las partes, lo cual solamente favorece a la parte más fuerte, ¿sí? Y que, mediando estas circunstancias, nosotros, en el esquema anterior al que estábamos, las empresas decían, el usuario solamente paga una partecita del pasaje, el resto viene por otro lado y no nos abonan. Y nosotros le decimos, no señor, el usuario paga el pasaje completo. ¿Por qué? Porque cualquier tipo de subsidio se compone por impuestos, tasas y contribuciones que salen del bolsillo de todos nosotros. Por ende, prorrateado o como fuese, el usuario está pagando 2 veces el pasaje. Claro. Y ahora lo que pretenden hacer con esta maniobra es conseguir un aporte o apoyo para poder sostener que es un subsidio disfrazado, y eso pasa en todos los servicios a partir de ahora, un aporte disfrazado más una tarifa estándar donde supuestamente nos quieren dar como un beneficio de pago menor. Entonces vamos a estar pagando en efectivo la tasa del aporte y el subsidio que le van a dar 3 veces vamos a pagar. 3 veces. No. Esas cuestiones, más las de la práctica constante, que haya plástico para todos y que no sea dinámico, que no sea estático, sino que sea dinámico, Claro. que no tenga vencimiento. ¿Por qué? ¿Por qué que no tenga vencimiento? Porque si hoy vos te vas y tramitas ante la empresa el QR estático, al día siguiente, en teoría, funciona así, es bastante rápido. Uno va a la municipalidad y retira el plástico a través de la Subsecretaría de Transporte. Ahora, nuestra pregunta es en su momento, es un pensamiento. ¿Por qué retirar de la municipalidad? Porque eso termina siendo dinero del contribuyente. ¿Sí? Nos los tendría que dar la empresa. Ahora, eso tiene una renovación anual. ¿Por qué se tiene que renovar anualmente? Si el plástico de la SUBE no se renovaba anualmente. En su momento, cuando dan la nota los representantes de las empresas, no sé si era gerente, subgerente, director o subdirector, no recuerdo bien el cargo, que le hicieron en un café, ellos explican cómo funciona y que todos estos problemas que tenemos los usuarios en la práctica, y lo digo por la voz de ellos, se solucionan con un clic. Porque es un software que se maneja tercerizado y lo único que tienen que hacer es clic. Y nosotros pretendemos que los distintos estamentos del Estado que intervienen en todas estas cuestiones obliguen a las empresas ejerciendo su poder de policía a que hagan ese clic, para que el usuario tenga mayor comodidad. Uno de los reclamos que venimos haciendo en esta cuestión directamente y que lo vamos a plantear es que ante la arbitraria reducción de frecuencia, pero que es una práctica habitual en el transcurso del tiempo, el usuario pueda recibir información cierta, adecuada y veraz, como dice la ley del consumidor, sobre cómo funciona cada frecuencia a partir de ese momento. Y no estar adivinando todos los días. Y si es que, como siempre digo, todos los usuarios están registrados con un número de teléfono, ya que a ellos les cuesta mucho pensar, no quiero decir que es porque desprecian al usuario, ¿sí? Le tiro la idea, tienen los números de teléfono de todo, que llega un mensaje masivo informando cómo son las frecuencias. No es muy difícil, es una cuestión de voluntad nada más. ¿Qué ocurre cuando no sabemos? Y es un clic también, insistimos. Es un clic. ¿Sí? ¿Qué ocurre con el usuario que no tiene frecuencia? Puede perder el presentismo, puede perder el trabajo, puede llegar tarde a un compromiso. Y si tiene una emergencia, ¿quién le devuelve? Si se descompensa, etcétera, etcétera. Llegamos a una etapa y en un momento extremadamente crítico, porque cabe mencionar esto también, que es un reclamo que venimos recibiendo en la Asociación de Consumidores y Usuarios sobre el momento calendario al que estamos llegando. Está próxima la renovación de todos los usuarios con discapacidad y tercera edad. El año pasado, el 23 de diciembre, que ahí nosotros participamos abiertamente con el tema, se produjo un caos. Sí. Porque los adultos mayores y las personas con discapacidad, que comprenden una gran amplitud de diagnósticos, se encontraron en la situación de tener que ir y hacer extensas filas, inclusive bajo el sol, descompensarse y una serie de problemas, porque cuando llegan al colectivo, el colectivo no marca el pasaje. Y ahí se enteran
que tenían que ir a renovar y empieza todo el problema. Bueno, en principio, a partir de la semana que viene o la próxima, yo creo que ustedes tienen una grandísima audiencia, van a demorar un poco a partir de ahora, pero ese beneficio se tiene que renovar. Y que más que un beneficio y vamos es un a derecho. ver, y vamos a ver de nuevo ese maltrato. Y ahí la palabra manoseo, vuelve la palabra manoseo. Bueno, ¿qué está pasando con los certificados de discapacidad? ¿Cómo están funcionando? ¿Se normalizó esta cuestión? Porque hemos tenido la oportunidad de ver situaciones que nos cuenten de personas con dificultad para ascender al colectivo, para transitar por justamente algunos inconvenientes. Bueno, uno de los planteos que nosotros venimos llevando adelante, que de hecho hemos presentado las notas pidiendo el diálogo, porque nuestra intención, como siempre, es el diálogo y contribuir a las soluciones. A los distintos ejecutivos de los 3 servicios que componen el metropolitano, de las 3 ciudades, ¿no es cierto? Inclusive al gobernador y vicegobernador en su momento, llevaba el planteo de que la norma tiene que ser congruente en la práctica. La norma dice que el usuario con discapacidad, dentro del Certificado Único de Discapacidad, el CUD, ¿sí?, está determinado si tiene que subir con un acompañante o solo. Ahí dice. Sí. Ahora, dice también la norma que la simple exhibición de eso es documentación suficiente para trasladarse de manera libre. Con un acompañante. O solo. De manera gratuita. ¿Sí? Con cualquiera de los dos. Si dice con acompañante o si dice sin acompañante, la persona con discapacidad que tenga CUT se traslada libremente dentro del servicio de transporte urbano, interurbano y de larga distancia. Ahora, consideramos, y es un pedido de todos aquellos con los que hemos dialogado, de hecho participamos en una reunión en el IMEFIRA en marzo de este año con distintos funcionarios y distintos grupos de diagnósticos de discapacidad, donde decimos esto: muchachos, tienen un padrón provincial, suspendamos cualquier tipo de tarjetita, permiso, etcétera, 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 Claro. y llevándolo a lo que estamos charlando, que es lo local. ¿Por qué el usuario con discapacidad, si ya el CUD Lo habilita. dice cuánto tiempo tiene para renovar o no, si tiene vencimiento o no tiene vencimiento, que de hecho ahora se prorrogó el vencimiento, no tendría por qué tener que utilizar otro tipo de medio? Voy, me subo al colectivo, digo, soy persona con discapacidad, le muestro al chofer, el chofer mira, me siento. Quien tiene que revisar si eso está bien o no es el inspector si sube. Claro. Porque tampoco sube permanentemente. Y el chofer sigue manejando. ¿Por qué aclaro esto? Porque la empresa va a decir, el chofer no puede estar prestando atención a otra cosa. Simplemente es exhibir. Y eso debería ser llevado adelante por las distintas áreas que conforman la parte de discapacidad en cada municipio. Debería sobreentenderse porque se entiende que están dentro de las funciones de la Subsecretaría de Transporte de la provincia y de los distintos organismos que intervienen. Hay una sensación, por lo menos lo que uno observa, que no hay voluntad de resolverlo. No. Que no, es como... Es lo que veníamos, decía, poco le importa. Acá tuvo un mensaje que dice, justamente se refiere a lo que decís. Cada vez son menos los kioscos que ya dejaron de cargar SUBE, algunos. Si buscas en el centro para cargar, creo que tenés la parada sustentable frente a la única. Después no sé si hay otra. Después QR solamente tiene Grupo Z, también. Son algunos. Y el Ven si Venga, gracias, no tienen la posibilidad del QR. Termina siendo, todas estas irregularidades son las que van sumando. Espero que todo se va a plantear en la audiencia pública. Absolutamente. Siempre sostenemos y lo vamos a seguir haciendo, que ningún servicio se paga tan rigurosamente como el transporte. Es algo que permanentemente, segundo a segundo, está generando ingreso, 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 porque es algo extremadamente masivo. Por ende, y lo dijimos cuando estuvimos en el IMEFIR, ninguna autoridad ya a esta fecha, con toda el agua que ha corrido abajo de este puente relacionado al tema del transporte, puede excusarse y decir que no puede operar de oficio. Mínimamente pidiendo informes, resolviendo cuestiones. Y no, eso también no hay nadie que defienda. No hay nadie que salte a defender al usuario. ¿Dónde está excepto defensa del consumidor? Defensa del consumidor, en mi apreciación personal, fue la única que respondió, pero tiene una limitación, ¿no? Hay que comprender ciertos aspectos, que hay cosas que necesitan ser iniciadas. Defensa del consumidor, como dirección, tiene esa naturaleza.
para que Defensa del Consumidor intervenga en ciertos aspectos, Hay que necesariamente hay que ir a iniciar. Y fue el caso Claro. de esta mamá que Sí. presenta que no tenía el plástico y demás, y fue el único organismo que ha resuelto algo, fue Defensa del Consumidor justamente. Defensoría del Pueblo. Vamos a ver a partir de este momento con la defensora actual cómo trabaja y cómo interviene en medio de todo esto. Porque ¿Podría el anterior intervenir? se lavó las manos olímpicamente. Decían por que no, eso. no podía intervenir. No decía que no podía, no. Decía solo, no puedo intervenir, Le decía preguntábamos. directamente. A mí me surge una cuestión de competencia. Claro. Lo quiero plantear de este lado y todavía no he tenido la oportunidad de sentarme a charlar con la actual defensora, pero sí lo hablé con el defensor Arndt, me parece que es el apellido de Overa. Ajá. Sí, ¿Sí? sí, sí. Si nosotros estamos bajo un sistema metropolitano, debe intervenir sobre las 3 ciudades. Sí. Defensoría del Pueblo de Posadas es de Posadas. Si bien trabaja inclusive con otros departamentos, ha trabajado con Overa también, digamos que el campo de acción es un poco más limitado. En mi entender, pero hay que separar lo que uno puede desear de lo que es la parte técnica. No quita que no pueda pedir informes, iniciar acciones, promover ciertas cuestiones y demás. Creo que la nueva gestión va a favorecer al usuario. Tenemos la esperanza que así sea. Ojalá. Y vamos a propender a eso. Bueno, ojalá sea así. 4 de enero, y acá vamos a la directamente a convocatoria. Digo, como asociación, ¿estás convocando a la ciudadanía, a quien usa el transporte, que vaya, que apoye? Absolutamente. Que la unión se hace la fuerza, inscriban. la cantidad. El horario también es medio, siempre suele ser Y generalmente, particularmente. mientras no sea un domingo a las 7 de la mañana, que no nos sorprendería. Bueno, porque pero- es Posible. una Bueno, usanza pero es en algunos en la aspectos. semana y a las 8 siempre, 8 de la Sí, mañana, 9. generalmente sí. A la hora que la gente trabaja, A ¿no? todos los usuarios que no tengan miedo, que se expresen, porque eso fue algo sumamente gratificante. Al final Sí, de esa fue audiencia muy fueron bueno. distintos usuarios contando su experiencia más allá de quienes hicimos el rol técnico en otras cuestiones. Que se inscriban, que vean cuál es el mecanismo, y esto es muy importante, que pregunten. Porque cuando nosotros nos quisimos inscribir, era hermético el sistema. Hasta Sí, que lo me pudimos acuerdo, me acuerdo. encontrar la vuelta de cómo era para inscribirse y nos inscribimos y participamos. Bien. Hay que participar, hay que acompañar y hay que hacerse oír. Siempre pacíficamente. Marco, muchísimas gracias. Gracias. Por favor, y, gracias a bueno, ustedes. Visita. 4 de enero. Ya vamos a dar más datos seguramente sobre Sí. esta audiencia pública. El boletazo que se viene o a ver cómo, qué pasa en la ciudad de Posadas, en el área metropolitana en realidad. Hacemos una pausa, ¿le parece? Hacemos una pausa, nos ordenamos y volvemos con más información.